vamos nuevamente entonces a retomar el tema que traemos y la serie, en continuación de la serie que traemos, aprendiendo a orar. Y traemos un tema que ya sería la cuarta predicación. ¿Por qué mis oraciones no son oídas? ¿Por qué mis oraciones no son oídas? Recuerde que vimos, a modo de refrescarnos, vimos en Primera de Juan que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y allí vimos en Gálatas que no dejemos pedir a la carne, porque cuando pedimos, dejamos que la carne pida, entonces nos caemos en lo que Santiago dice, que pedimos mal, porque pedimos para nuestros deseos, para nuestras concupiscencias. Y allí continuamos viendo eso mismo de no dejar que la carne pida con Romanos, y ahí nos quedamos en Romanos. Vimos, por ejemplo, en el capítulo 8, versículo 13, donde nos dice: porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y esa es una treta que nosotros tenemos desde el momento que Cristo nos hace una nueva criatura. Desde el momento que viene la salvación a mi vida, a su vida, o a la vida del pecador, desde ese momento tiene que haber un interés, tiene que haber una disposición. Eso es, aunque se da poco a poco por el conocimiento que se va obteniendo de la palabra de Dios. Pero cuando el conocimiento de la palabra del Señor es un tanto deficiente, ya sea porque nosotros como cristianos o como miembros de una congregación no leemos la Biblia como deberíamos de leerla, o si la leemos quizás tanto de corrida y no le ponemos sentido, no ponemos cuidado, o quizás nuestro pastor tampoco no tiene esa preparación, o no sé, hay algún problema y tal vez no lo hace por maldad, sino que no ha habido un conocimiento, no han sido abiertos los ojos, como vimos la vez pasada en Efesios, que Pablo pedía oraba a Dios por la iglesia de Éfeso para que fueran abiertos sus ojos del entendimiento. Y muchas veces no hay entendimiento, no solo en la palabra del Señor, sino en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, o la obra que Dios se propuso desde antes de la fundación del mundo para el rescate, para la salvación de nuestras almas y rescatarlos de la condición en que habíamos caído. Entonces, cuando no hay ese conocimiento, no hay ese interés, o no hay esa parte donde uno sabe lo que tiene que hacer, muchas veces no sabe lo que tiene que hacer, pero entonces ahí es donde es necesario el aprendizaje de la palabra del Señor. Entonces debe de ser una treta desde que Cristo nos hace una nueva criatura, el ya no vivir conforme a la carne, el ya no vivir conforme a la carne, sino que vivir conforme al Espíritu, o como nos dice aquí, que por el Espíritu de Dios que Él ha hecho morar en nosotros, es necesario hacer morir las obras de la carne. Por eso dice: mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Entonces es necesario eso, hermanos, y no hay mejor manera para hacer morir las obras de la carne, ya teniendo el conocimiento de que hay que hacerlo. Es una demanda de Dios con sus hijos, con la iglesia, con los nacidos de nuevo, el hacer morir las obras de la carne. Y como lo he dicho en otras ocasiones, la participación de nosotros es demandada por Dios según su palabra, según la Biblia. Es una participación que el salvado tiene la obligación, el deber de hacer morir por el Espíritu Santo las obras de la carne. Pero como no hay esa pasión, ese interés, ese conocimiento, nuestras oraciones no van enfocadas en que el Espíritu Santo nos ayude para hacer morir las obras de la carne. Debo de entender, debo de saber que yo cuando llego a Cristo, o alguien llega a Cristo recientemente o recién convertido, va muy, muy nuevo en lo que es el conocimiento de la fe y de las Escrituras, como también va pequeño en lo que es el nivel de espiritualidad. Y eso va creciendo conforme debe ir creciendo, conforme van pasando los días, van pasando los años que nosotros llevamos ya de
de congregados o de convertidos, mejor dicho, al cristianismo o ya haber sido salvados por nuestro Señor Jesucristo, pero muchas veces se queda como un tanto estancado, como lo he mencionado en otras ocasiones, lo que es el nivel de espiritualidad o el nivel de espiritual, para que al crecer en el sentido espiritual, una madurez espiritual, vaya menguando lo que es las obras de la carne a lo que estábamos acostumbrados a hacer por naturaleza desde que nacemos. Entonces, por eso es que estamos retomando este punto de no dejar que la carne pida, sino que sea el Espíritu de Dios el que tome el control, para que por medio del Espíritu de Dios hacer morir las obras de la carne. Y eso, como le digo, es en la oración es que se va a hacer eso, en la oración. Pero ¿por qué no se hace? Como les repito, ¿por qué no se ve ese cambio en nosotros como cristianos? Porque nuestras oraciones no van enfocadas al sentido del nivel espiritual o del crecimiento espiritual, sino a las necesidades materiales. A eso van enfocadas las oraciones, a las necesidades materiales. Y el problema es que nosotros somos que mucho pensamos en nosotros mismos. Nosotros mucho pensamos en nosotros mismos, somos egocéntricos. Y cuando ya nosotros somos salvados, ya no debemos de movernos en este mundo egocéntricamente, sino teocéntricamente. Es decir, que ya nosotros vamos a ir a andar pensando en lo que es la voluntad de Dios, en lo que es su palabra, en lo que es sus mandamientos, en lo que Dios se ha propuesto, en lo que Dios se ha dispuesto a que su iglesia seamos. En ese sentido, nosotros ya debemos de movernos en un reino teocéntrico, ya no egocéntrico. Es decir, ya no pensar en nosotros, es que yo necesito, es que a mí me falta, es que yo no tengo, es que Dios ayúdame, es que Dios socorreme, es que Dios dame. No, debemos de pensar en el sentido teocéntrico, es decir, en que Dios está al centro y lo que Dios ha demandado para su iglesia, por la cual pagó un precio caro por rescatarnos, un precio caro por salvarnos, y Él se ha propuesto algo en nosotros. Él se ha propuesto algo en su iglesia, pero como su iglesia no está interesada en los propósitos de Dios, sino en un sentido material, egocéntricamente, es allí donde nuestras oraciones tienen más peso en el lado de la carne que en el lado del espíritu. Y por eso es que estamos así como estamos hoy en día en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora quiero que vayamos a Primera de Pedro. A Primera de Pedro. Dios nos ha dado órdenes, mandamientos que se conocen acá en la Biblia, en el Nuevo Testamento, como imperativos, que son una orden que Él da. Y aquí vamos a encontrar muchas, quizás no lo vamos a alcanzar a definir hoy, pero lo que quiero llegar es a una palabra clave, que cuando lleguemos usted va a ver cuál es. ¿Ven? Y vamos a leer en Primera de Pedro, capítulo 3, en adelante. Y nos dice la palabra del Señor: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestiduras lujosas, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Porque asimismo también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin tener ninguna amenaza. Vosotros maridos igualmente vivid con ellas
sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Encontró la palabra? ¿Se dio cuenta cuál palabra es la que yo quería llegar? No, al versículo 7, donde dice: para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Mire, estas palabras son importantísimas, como diría alguien por ahí. El problema es que nosotros las hacemos como si las hacemos a un lado, como si no le damos la importancia que esto tiene. Le damos importancia a otras partes, pasajes de la Biblia que nos convienen, donde están las promesas de Dios, por ejemplo. Esas sí le damos una importancia y un realce exagerado. Pero a estos pasajes donde está la clave para nuestra bendición, para nuestra prosperidad, para nuestro progreso, nosotros no los hacemos, como le mencioné la vez anterior, caso omiso, o hiciéramos como que si ignorásemos que existen estos pasajes, hiciéramos como que si solo fue para la iglesia en aquel tiempo y ya no están vigentes para nuestra época. Se pasan tan por alto estos pasajes que aquí está la clave. Aquí está la clave para que nosotros tengamos éxito en nuestra vida. Éxito no solo en lo que es el lado material, el lado económico, sino ese lado, yo lo veo de esta manera, que el lado material, económico, en todos los aspectos materiales de la vida cotidiana, terrenal, van a ser progresivamente prosperados conforme les vaya siendo prosperado nuestro estado de espiritualidad, o nuestro nivel de espiritual vaya creciendo, vaya siendo formado al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Se va a ver reflejado nuestro progreso espiritual en los beneficios materiales. Y nosotros queremos lo hacemos al inverso, lo hacemos al contrario. Queremos primeramente, cuando venimos al Evangelio, que nuestro lado material, familiar, social, económico, sea prosperado por el simple hecho de que yo ya soy evangélico, de que yo ya soy hijo de Dios. Entonces, y muchas veces venimos a la iglesia, venimos al cristianismo por ese interés en la prosperidad, en la bendición, en el progreso de los bienes materiales, antes que en el progreso del espiritual. Y cuando no tenemos el progreso en el sentido espiritual, vivimos afanados en lo que es el progreso, las bendiciones materiales, y nos cansamos. Se nos pasan los años, se nos fue el tiempo, se nos fue la juventud, los años, nos pasamos de lo mismo. Esa es la triste realidad, hermanos. Esa es la triste realidad en que hemos caído, en que vivimos. Y la iglesia de Cristo está envuelta en esto, porque mencionaba la vez pasada, no estamos sobrios porque no estamos reconociendo, conociendo, teniendo el entendimiento de las Escrituras. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es el efecto de mi salvación, de su salvación? Al contrario de otros que quieren hacer obras para decir que se van a ganar la salvación, nosotros estamos llamados como verdadera iglesia de Cristo a dar obras, a demostrar las obras, efecto de nuestra salvación. Efecto, no para ser salvos, sino efecto de nuestra salvación. La salvación, el efecto de nuestra salvación implica varias áreas de nuestra vida. ¿Cuáles varias áreas? Todas las áreas de nuestra vida. Es decir, debe de ser un cambio integral. Un cambio integral en todas las áreas de nuestra vida. En todas, hermano. ¿Por qué? Porque como hemos hablado en otras ocasiones, no recuerdo ya si en esta serie de Aprendiendo a Orar, hemos mencionado de la ruina, de la caída del hombre,
donde el hombre quedó, pero en ruinas totalmente, espiritualmente muerto, en su carácter, en su mente entenebrecida, todo mal. Entonces, el efecto de la salvación es poner en reversa todo eso y llegarnos al lugar donde nos extraviamos. ¿Y de cuál es el lugar donde nos extraviamos? Allá en el jardín del Edén, donde el hombre fue hecho perfecto, donde el hombre se le dio su lugar. El diseño, hay un diseño de Dios para el hombre como para la mujer, pero ese diseño se ha interrumpido. Ese diseño se ha moldeado o se ha hecho o lo ha formado la sociedad de hoy en día, y conforme va avanzando los tiempos, la sociedad va cambiando, las cosas van cambiando, su perspectiva de ver las cosas, su cosmovisión va cambiando. Pero nunca se va pensando en cambiar y llegar al propósito original, de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Qué quiere Dios qué quería Dios para la humanidad? ¿Qué quiere Dios en la actualidad para su iglesia? ¿Qué quiere Dios para con los hombres? ¿Qué quiere Dios para con las mujeres? ¿Qué quiere Dios para su iglesia en general? Quiere, como le repito, esa depravación, esa perversidad, esa corrupción, que vaya cambiando, que vaya ese proceso en reversa, que vayamos mejorando hasta llegar al punto de la perfección donde nos perdimos. Pero nosotros, hermanos, repito, muchas veces estamos más afanados, enfocados en los bienes materiales que en las cosas, que en el propósito de Dios para nuestra vida. Y el propósito por el cual nos salvó. No es que va a ser el día de mañana, sino el que ya hizo, el que ya nos salvó, el que ya nos redimió, el que ya pagó un precio caro, la sangre de su Hijo. Y ya hemos visto más o menos lo que Jesucristo tuvo que soportar y sufrir en la cruz, pero nosotros eso no lo valorizamos, no razonamos sobre ello. Por ello es que no nos disponemos a vivir una vida dedicada a nuestro Dios. Me refiero al propósito de Dios, porque no es que solo voy a vivir en la iglesia o en un convento como algunos, o en un monasterio como antes, o como los fariseos que se creían únicos, y significa separados, porque ellos se creían especiales. No, me refiero a que vamos a vivir una vida alineados al propósito de Dios. Y se fue el tiempo. Bueno, hermanos, esto es para mí, yo lo veo importante. Lo veo también serio, lo veo que los problemas de la vida es a raíz de todo esto que hemos leído acá. Es la raíz de nuestros problemas en la vida, en la familia, en la sociedad, la escasez. Todo es consecuencia de no ser obedientes a Dios y nosotros no volvernos por nuestra propia intelecto o reconocer que sí es necesario que yo me encamine cada día al propósito de Dios, y no que Dios me ayude como generalmente lo hacemos aún en nuestras oraciones, que Dios me ayude a mis propósitos, a mis necesidades. No es así, hermano, no funciona así, no es así realmente el plan de Dios. Entonces, por eso es que mis oraciones muchas veces, acá mencionamos y llegamos a la palabra clave para que las oraciones no tengan estorbo. ¿Qué es lo que hay que hacer para que nuestras oraciones no tengan estorbo? Lo veremos un poquito ahora y continuaremos después, si Dios nos lo permite. Veamos en el 3 entonces, para entrar ya al tema o al contexto de nuestro mensaje. Asimismo, vosotras mujeres. Aquí va a hablar de las mujeres, va a hablar de los esposos, pero no voy a enfocar en sí en el rol de la mujer o en que la mujer la sujeción de la mujer a su esposo. Esos son temas bastante complicados, bastante controversiales, profundos, delicados, pero ahorita en esta serie o en este tema no he enfocado a eso, sino
nada más a ver de paso, así quizás sería un tanto de paso lo que realmente Dios quiere para nosotros, y con la frase que encontramos acá especial, que nuestras oraciones no tengan estorbo. Pues tras eso vamos, que nuestras oraciones no tengan estorbo. Y asimismo vosotros, el asimismo vosotras, porque se conecta también con vosotros maridos igualmente, en el 7. El asimismo vosotras tiene el mismo significado vosotros, en el 7, vosotros maridos igualmente. Esas dos frases tienen un contexto, y el contexto que tienen es sumamente importante. ¿Por qué? Porque nos va a enseñar el por qué es la demanda para nosotros en un sentido integral, el cambio de conducta, el cambio de actitud, el cambio de pensamiento, el cambio de cosmovisión en ver las áreas de nuestra vida o nuestra sociedad, nuestra familia. Ver el Evangelio como a conveniencia nuestra, a conveniencia material, no realmente en lo que es el Evangelio. El Evangelio es para salvación, y el efecto, como repito, de mi salvación va a traer cambios en mi vida, en mi sociedad, en mi familia, en mi conducta, en mi comportamiento, en mi rebelión, es decir, en la obediencia a Dios. Ese asimismo, vosotras mujeres, como vosotros maridos igualmente, tiene un contexto, y el contexto comienza en el 21, veámoslo, del capítulo 2. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Bueno, usted y yo ya sabemos que Cristo sufrió, que Cristo padeció, y que lo hizo por nosotros. No lo hizo porque Él lo merecía. Lo que Jesús sufrió lo estaba haciendo en sustitución nuestra, en sustitución suya y mía. En otras palabras, merecía sufrir, sí merecía sufrir. ¿Por qué? Porque había tomado mi lugar. Sí, es así lo que Dios ha hecho. Es así. Entonces, si somos conscientes de lo mal portado que he sido, y lo que soy aún como iglesia, hablo como a iglesia ya de Cristo Jesús, a los nacidos de nuevo, a los lavados con la sangre de Cristo, a los que ya se les ha dado el título y la posición de hijos de Dios. A ellos me refiero, a ellos estoy hablando, y ahí estoy incluido yo. Entonces, pues para esto sufrió Cristo, y nos dice, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Póngale, como dicen unos por ahí, mente a esto, atención a esto, porque ese es el contexto. Esto nos va a dar la idea, o el entendimiento, o el razonamiento, nos va a abrir el entendimiento, los ojos, por el cual Dios está diciendo, así vosotras mujeres y maridos igualmente. ¿Sí? Eso, o sea, es de ponerle atención a eso, porque eso nos va a abrir que por qué nos está diciendo, asimismo vosotras mujeres y vosotros maridos igualmente. Regresemos al 23. Quien cuando le maldecía no respondía con maldición. Entonces nos está diciendo que nosotros, al igual que Jesús era sin culpa, era sin pecado, no se halló engaño en él. Sin embargo, cuando le maldecían, cuando le decían algo, él no respondía con maldición, sino que encomendaba. Como dice, cuando padecía no amenazaba. Entonces, si nosotros somos amenazantes, si nosotros una palabra nos dicen y salimos con 100 palabras, con 1000 palabras, entonces eso nos está diciendo
que ya no, que no seamos así. ¿Por qué? Porque nos está poniendo en el contexto que Jesús no fue así y Él tenía derecho de ser así. En un sentido. Porque en su parte personal, Él fue sin pecado, no hubo engaño. Sin embargo, los hombres lo tenían por mentiroso, por engañador, lo insultaban, lo injuriaban. Pero en su parte, ahí no estamos poniendo la sustitución que estaba en nuestro lugar. No, estamos hablando en su parte personal, cuando andaba enseñando. Entonces, no amenazaba, sino qué hacía nuestro Señor Jesucristo y qué es lo que nosotros también debemos de hacer, que generalmente no lo hacemos, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó, ve, aquí sí está la parte sustitutoria, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Ok, ese por otro lado. Por un lado dijimos que en su parte personal él se podía defender, él tenía derecho de defenderse, de hablar y de juzgar, porque su juicio iba a ser un juicio razonable, porque él era perfecto, porque él era sin pecado. Ahora, no lo hizo de esa manera, no lo hizo pudiéndolo hacer, pero no lo hizo. Entonces, así como él no lo hizo pudiéndolo hacer, ahora nosotros no podemos hacerlo, porque nosotros por justa razón sí nos critican muchas veces. Por justa razón hablan de nosotros muchas veces. Por justa razón nos ven mal muchas veces. ¿Por qué? Por nuestras actitudes, por nuestra conducta, por nuestro comportamiento. Pero así como tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que Él sí tenía justa razón, pero no se defendió, sino que lo que hizo fue encomendar su causa al Padre, a Dios. De igual manera nosotros debemos de, como dice alguien por ahí, tragar grueso, quedarnos callados, quedarnos quietos y decirle, y aguantar y decirle: Señor, me cuesta, pero si esta es tu voluntad, recuérdese que no estoy aún hablando del sometimiento de la mujer al hombre, porque eso es lo que continúa, pero no, como repito, no voy a enfocarme en eso en esta ocasión. Pero igual, sea lo que sea, en cualquier área de nuestra vida, nosotros nos toca aguantar y quedar ahí: Señor, encomiendo a ti mi causa, encomiendo a ti, tú que juzgas, tú que ves. Y ejemplo me ha dejado nuestro Señor Jesucristo, que Él no lo hizo de esa manera, y yo quiero aprender de Él. Ahí es donde la oración es eficaz, ahí es donde nuestra oración es respondida, porque ya va conforme al propósito de Dios. Y dice: a quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, estábamos muertos, pero ahora vivamos por la justicia, y por cuyas heridas fuiste sanados. Ahí está hablando de lo que es la sustitución de nuestro lugar. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Cuando en el 25 habla de que nosotros, porque aquí estamos incluidos todos, éramos ovejas descarriadas, no se refiere, como cuando se aplica estos versículos, a un hermanito, a una hermana que dejó la iglesia, se retiró de la iglesia, como decimos nosotros, volvió al mundo. Y ahí se aplica estos versículos. Pero no, hermanos, no es ahí. Estos versículos nos muestra la realidad de la caída del hombre allá en el jardín del Edén, que toda la humanidad, todos quedamos como ovejas descarriadas, cada cual por su lado, cada quien queriendo hacer su voluntad, cada quien vivir como se le da la gana, cada quien vivir como la sociedad nos ha formado. Entonces, en la iglesia ya no es así, porque ya hemos sido, dice pero vosotros erais como ovejas descarriadas. Pero ahora, desde el momento, como le digo, que Cristo nos hace una nueva criatura, ya somos
habéis vuelto al pastor. O sea, cuando somos una buena nueva criatura, hemos vuelto al pastor y al obispo de nuestras almas. Es decir, ya le pertenecemos a Dios. Yo creo que eso usted ya lo sabe bien, que ya le pertenece a Dios, que ya está sellado con el Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios mora en nosotros, que somos sus hijos. En fin, usted ya sabe de eso. Ese es el contexto que tiene, por el cual está diciendo: asimismo vosotras mujeres. Asimismo como nuestro Señor Jesucristo, lo que hemos visto ya en ese pequeño contexto, todo lo que Él, cómo fue su conducta, cómo fue su comportamiento, cómo fue su sujeción y su sumisión hacia el Padre. Fue obediente hasta la muerte, hasta la tumba. Fue sometido a su autoridad, a su voluntad. Entonces, así como Él fue obediente, vemos, mire, un gran ejemplo que vemos ahí, porque cuando hablamos de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que siempre tener en mente de su composición. ¿Y cuál es su composición en su naturaleza? Es un ser, o fue un ser teantrópico. ¿Qué es eso? Dos naturalezas. Poseía dos naturalezas unidas en una unión que la teología lo llama unión hipostática de Cristo. 100% hombre y 100% Dios en la tierra. Ese es un misterio, pero es una realidad que la Biblia nos enseña. Entonces, siendo en esa naturaleza a la vez 100% hombre y a la vez 100% Dios aquí en la tierra, siempre nos dio el ejemplo de sumisión, de respeto, de obediencia, de dependencia de su Padre. Eso lo vemos en la Biblia, siempre. Entonces, así como nuestro Señor Jesucristo, hermano, así como nuestro Señor Jesucristo nos da el ejemplo de obediencia, de sumisión, de respeto a su Padre y dependencia de Él 100%, por eso dice asimismo las mujeres. Y por eso más adelante dice también los hombres. O sea, es que es un cambio en la iglesia de Cristo, debe de cambiar en un sentido radical e integral en todas las áreas de nuestra vida. Y lo que le mencionaba la vez anterior, fuera de lo que es esta serie, en la otra meditación, del problema en el que el ser humano se encuentra, donde Dios no se encuentra, donde Dios nos saca cuál es el problema que se conoce como el pecado universal, no el pecado original, ese es otro, sino el universal, y es que todos tenemos y estamos infectados con el mismo pecado, y es la rebelión. La rebelión. Y es allí donde nos salva, nos saca nuestro Señor Jesucristo y nos dice, nos enseña en su palabra cuál sea nuestra conducta, cuál sea nuestro comportamiento, en evidencia, en muestra de que hemos entendido nuestra salvación, de dónde Dios nos rescató, de dónde Dios nos sacó, qué es lo que nuestro Señor Jesucristo vino, qué es lo que Él hizo. Nos vino a dar ejemplo de obediencia, de sumisión, de dependencia de nuestro Dios o de su Dios. Nos vino a dar ejemplo. Y eso es lo que el hombre, eso es lo que aún la iglesia de Cristo no puede, no puede, ni quiere en un sentido, porque aunque tenemos el Espíritu Santo, mire, este es un dilema que la Biblia nos enseña, que el Espíritu Santo está en nosotros, pero somos todavía tan rebeldes, somos todavía tan desentendidos a su palabra, desobedientes a su palabra, desinteresados en su voluntad, más interesados en las cosas materiales. Eso es lo que somos la iglesia de Cristo. Pero ¿por qué es el déficit? Es que no meditamos en su palabra en puntos como estos, que son claves en la vida. Son claves. No porque yo lo diga, sino porque Dios nos deja a través del apóstol Pedro que nos da estas ordenanzas, nos da este reglamento para que nos conduzcamos en la vida, hermano, para que regresemos. Ese es el propósito de Dios, ese es el diseño original de Dios,
lo vamos a ver más adelante, en la segunda parte de este tema de Pedro, donde es necesario, hermanos, tener presente todo esto. No tenerlo, no hacer caso omiso o no pensar de que esto ya era solo para la iglesia en el contexto de Pedro. No, hermanos, este tiene un gran efecto todavía en la actualidad. Esta es la demanda de Dios, esta es la voluntad de Dios y este es el reglamento de Dios, este es el diseño de Dios, que nuestra conducta, tanto mujeres como hombres, vayamos encarrilándolos al diseño original de Dios que se echó a perder allá en el jardín del Edén, y que eso hablaremos en la próxima vez. Hermanos, damos gracias al Señor y tratemos de ser atendidos y entendidos y obedientes la palabra del Señor, y en eso, en oración, pidámosle al Señor. Nos cuesta obedecer, sí nos cuesta obedecer, pero ese que sea nuestro interés de aquí en adelante, de pedirle al Señor: ayúdame a obedecer, a cumplir a tu propósito, a encarrilarme. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu diseño original de obediencia, de sumisión a ti? Acuérdese que no estoy hablando de someterse a la mujer, de someterse al hombre, no, a Dios. Someternos a Dios. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga.